¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias en esta tarde por tu Espíritu aquí, Señor. Espíritu Santo, muévete entre nosotros. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Pon una disposición de recibir tu palabra y creerla en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a ser un conducto de bendición, conducto de tu palabra, Señor, de compartir el mensaje que has puesto para nosotros como iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le puse como título la bendición que trasciende. Y voy a ir directo a la palabra. Si se han dado cuenta últimamente, ha habido mucha palabra, mucha escritura. Entonces, tengan sus Biblias. Bueno, no sé, algunos tienen su Biblia en su celular. Tengan sus Biblias listas ahí, aunque igual se pone aquí atrás. Pero corroboren que lo que estoy leyendo es palabra de Dios. No se la crean toda, porque puedo decir que tanto va el cántaro al agua como Pablo dijo, pero no es cierto, ¿verdad? Porque no lo dijo Pablo. Entonces tengamos siempre la palabra ahí en la mano y leámosla para ver que realmente lo que se predica es la palabra de Dios. Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12, hablando de la bendición de Dios, verso 2 y 3 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta palabra se la dio Dios a Abraham y hoy te la está dando a ti. Hoy Dios te está diciendo: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y haré de ti una gran nación y haré de ti un gran pueblo. Y así como se lo dijo a Abraham, nos lo está diciendo hoy a nosotros. Es una palabra de bendición para ti y para mí. Y Abraham fue un hombre que Dios escogió para justamente bendecirnos como familia. Mucha gente le llama nuestro padre de la fe, porque a través de él y de la fe que él tuvo con Dios fue que nació su hijo. Al no poder tener hijos, tuvo un hijo llamado Isaac, y nació su hijo y le llamaron el hijo de la fe, justamente porque ellos no podían tener, tanto Abraham como Sarai, antes de tener hijos eran Abraham, nada más sin la H, y Sarai. Y bueno, antes de tener a Isaac, dice aquí en Génesis 12, unos versos más abajo, después de esta promesa que Dios le dio, que Dios le dijo: te voy a usar para hacer una bendición y para hacer una nación en todo el mundo y bendecir a todos los que te rodean. Génesis 12, 10 al 13 dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. De donde él vivía había hambruna, no había que comer, y dijo a Sarai su esposa: tenemos que irnos de este lugar para salvar nuestras vidas, no morir de hambre. Y verso 11 dice: cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Abraham a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán: ¿es su esposa? Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, le dice Abraham a Sarai su esposa, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Bueno, después de que Dios le dio esta promesa a ellos, están en esta etapa donde hay hambruna, donde ellos viven y tienen que trasladarse, y él decide irse a Egipto y le dice a su esposa Sarai: vámonos a Egipto, vamos a buscar donde podamos vivir y no morirnos de hambre. Y van rumbo a Egipto, y antes de entrar a Egipto le dice: bueno, eres una mujer hermosa, yo lo sé, dicen que para ese entonces Sarai tenía 70 años. Bueno, yo sé que en estos tiempos es diferente, pero tenía 70 años y dice que era hermosa. Ahora dices tú: bueno, pues todo esposo eso dice de su esposa. Bueno, pero no nada más lo dijo Abraham, sino que justamente lo que él pensó, dice: es que eres tan hermosa que cuando lleguemos a Egipto, si decimos que somos esposos, a mí me van a matar por causa tuya, porque los egipcios van a decir: no, pues para que no tenga esposo y pueda estar yo con ella, pues lo matamos a él, ¿verdad? Y se acabó. Entonces Abraham tuvo ese pensamiento y le dijo a Sarai su esposa: mira, tú eres muy hermosa, entonces
¿qué tal si hacemos esto? Cuando lleguemos a Egipto, tú dirás que somos hermanos. Y dice ahí la Biblia en Génesis 14, justamente dice, Génesis 12, 14, cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. Corroboraron y dijeron, pues sí es cierto, lo que Abraham había pensado y había dicho, justamente sucedió. Vieron que era hermosa. Y Abraham fue uno de los hombres, como les decía ahorita al principio, que Dios usó como padre de la fe y que Dios iba a usar para una nación por medio de su hijo, de su generación o de su genealogía. Pero pues él tenía miedo. Entonces Abraham, uno de los hombres más relevantes en ese momento para Dios, para cumplir sus promesas y todo lo que Dios tenía, entró en un momento de temor. Y por ese temor de su vida y de lo que podría pasar con ellos al llegar a Egipto, él tomó una mala decisión. Entonces, es como se dice, bueno, esta historia se trata de ese, ahora sí que esta es una frase, no está en la Biblia, pero esta frase dice, de tal palo, tal astilla. ¿Han escuchado esta frase? Bueno, pues eso pasó con Abraham. Justamente por las decisiones que él tomó, atrajo a su vida un, vamos a llamarlo ciclo, atrajo a su vida patrones por causa del temor. ¿Ok? Lo que diré no es para juzgar a nadie, ni mucho menos, pero sí quiero hablar sobre qué estás transmitiendo tú, qué prevalece en tu vida o qué está trascendiendo para tu siguiente generación. Eso es lo que quiero hablar, es el objetivo de esta plática. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué prevalece? ¿Y qué vas a pasar a tus siguientes generaciones? Pensando en ti ahora. Vemos cómo cada vez que Abraham tomaba una decisión que no era en la fe, sino a través del temor, no le iba bien. Cuando tomaba decisiones por pánico, por temor, no le preguntaba a Dios al respecto, lo hacía bajo una presión en el momento. Él decía, tenemos que hacer algo al respecto, pero sin preguntarle a Dios. En ese momento, Abraham estaba tomando una decisión, no tomando en cuenta a Dios, sino a su temor. Entonces, no estaba siendo un hombre de fe como Dios lo estaba viendo en la promesa. Y es por eso que le dice a Sarai, su esposa, que cuando llegábamos a Egipto, tú vas a decir que eres mi hermana. Tomó una decisión y le preguntó a Dios. ¿Ustedes creen que le preguntó a Dios para esto? No, no le preguntó a Dios. ¿Buscó el consejo de Dios? No buscó el consejo de Dios. Tomó esa decisión tan importante a través del miedo más que de la fe. ¿Ok? Y como les dije, así como Abraham, y lo leíamos ahorita en el último verso, tuvo miedo y le dijo, vas a decir que eres mi hermana. Justo eso pasó. Llegan los egipcios, los ven y se acercan a ellos y les dice, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Y yo creo que la observaban a ella y, órale, qué guapa es tu mujer. Y dice, no, no, no es mi mujer, es mi hermana. Ah, son hermanos, órale. Oh, pues cuñado. Yo creo que le dijeron por ahí todos, ese es mi cuñado, ¿no? Y dice que los príncipes que servían al faraón de Egipto fueron y le dijeron al faraón, oye, ¿qué crees? Llegó ahí una pareja de hermanos y la hermana está muy guapa, ¿no te gustaría que fuera parte de tu harem? Porque el faraón de Egipto tenía muchas mujeres. Y entonces por eso le llamaban harem, porque había muchas mujeres las cuales no eran sus esposas y estaban disponibles o dispuestas para él. Entonces llega Sarai y cuando Abraham dice, no, no es mi esposa, es mi hermana, entonces ellos van con el faraón y le dicen, pues mira, ahí llegó una mujer pues muy guapa, ¿te gustaría que fuera una de las mujeres de tu harem? Entonces pues van y le dicen a Abraham, ¿qué crees? Pues el faraón quiere pues a tu hermana como su mujer, quiere tenerla como su mujer. Y bueno, yo no sé, Abraham, cuando le piden a Sara que se vaya con el faraón como su mujer, pudo haber dicho, no es cierto, es mi esposa y no se va a ir, no puedo entregárselas, pero no lo hizo. Dice, nos dan chance de hablar aquí tantito, y ellos, bueno, ok, y va y le dice, oye Sarai, pues ¿qué tal si para preservar nuestra vida pues te vas? Y digo,
pues no puede pasar de que de pronto el faraón quiera pasar una noche contigo, pues cedes por preservar nuestra vida. Y te vas y eres mujer del faraón para que nos vaya bien. Y esta historia dice que Sarai se fue con el faraón, bueno, al palacio del faraón, y fue parte del harem de sus mujeres para preservar su vida. No sé ¿cuántos creen que Abraham necesitaba realmente un consejo matrimonial? Yo creo que él no fue a guerra espiritual por tu matrimonio. Yo creo que él no sabía lo que era pelear por su esposa. Le tuvo miedo al faraón. Hombres que están casados, ¿a quién le tendrían más miedo, al faraón o a su esposa? Yo pensé, le tuvo más miedo al faraón que a Sarai, decirle, pues ve una noche ahí, quédate. O sea, es por nuestro bien, pero la verdad estaba siendo egoísta. Él estaba pensando en sí, porque a ella no la iban a matar. A ella la vieron hermosa y dijeron, ella va a preservar su vida en casa del faraón. Si hubiesen dicho que eran esposos, a él lo iban a matar. Pero por temor tomó una mala decisión. Abraham tomó una mala decisión y cede a su esposa Sarai al faraón. Por eso les digo, le tuvo más miedo al faraón que a su esposa. Hoy en día yo podría decir, muchos de aquí le tenemos más miedo a nuestra esposa que al faraón. ¿Te imaginas que yo le dijera, a ver, oye Vero, pues mira, ¿qué tal si? ¿Qué tal si qué? Digo, ella es tierna y amorosa. No sé, no es mi caso, pero no sé tu caso. Si tú le dijeras a tu esposa, vete, te diría, vete mangos, vete tú. Pues ¿cómo? No sé, pero le tuvo más miedo al faraón que a Sarai y la entregó. Entonces, para que mi vida sea perdonada, qué egoísta aquí Abraham, ¿verdad? Qué mala decisión, mostró muchas cosas aparte de temor y falta de fe, egoísmo al entregar a su esposa al faraón. Pero esto hace y abre una puerta en sus vidas y en su familia como matrimonio para que maldiciones sean acarreadas a ellos. Y estas maldiciones vienen justamente por malas decisiones y por no consultar a Dios como pareja o como individuos que temían a Dios o que creían en Dios. ¿Ok? Se abre un ciclo, se abren patrones que dejan entrar a la familia cosas espirituales que de pronto, cuando menos nos damos cuenta, las repetimos y las volvemos a hacer. Yo hoy quiero compartirte de estas malas noticias que hizo Abraham y que sucedieron justamente porque trascendieron por malas decisiones, pero también al final quiero cerrar con buenas noticias. No crean que todo es malo. Después de 20 años, después de ese momento, ya la libraron y todo, pasan 20 años Abraham y Sarai. ¿Y qué creen? Abraham vuelve a cometer el mismo error. Ahora sí que, como dice la canción, tropezó de nuevo y con la misma piedra. Literal, eso no viene en la Biblia. Abraham usó, al verse en peligro una vez más, en peligro de muerte, usó la misma mentira y volvió a cometer el mismo error. ¿Dónde? Génesis 22. Abraham dice a Sarai, eso ya pasó, lo del faraón y Egipto y todo eso ya había pasado. Después de 20 años, en este capítulo 20, verso 2 dice, Abraham decía a Sara, su esposa, era su hermana, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces ya no es el faraón, ahora es Abimelech, rey de Gerar. Mandó a buscar a Sara y la tomó por esposa. O sea, Abraham dijo, cuando llegaron ahí a ese lugar, el rey ahora era Abimelech, y ve a Sara hermosa después de 20 años, 70, 80, 90 años, y seguía siendo hermosa. ¡Wow! ¡Qué chido! Mujeres, en Cristo todas son hermosas, no importa la edad, ¿ok? No digan, no, ya pasaron mis mejores años. No, vienen tus mejores años, mujer. Sarai aquí está, miren, 90 años y todavía era hermosa, y reyes la deseaban. Entonces dice que Abimelech llegaron Abraham y Sara a ese lugar y volvió a usar la misma mentira. Sara, nos van a matar, ¿verdad? Pues era él el que tenía miedo. Dice, volvemos a decir la de vez pasada, nos funcionó para preservar la vida, nos puede volver a funcionar. Y dice que le mintieron a Abimelech y le dijeron, no, somos hermanos otra vez. Después de 20 años de haber pasado esa prueba, volvió a decir la misma mentira.
somos hermanos. Y Abimelec dijo, pues presta a tu hermana, cuñado. Y dice, yo me quiero casar con ella. Entonces, uno pensaría que él aprendería a la primera. Pero les digo una cosa, yo soy hombre y los hombres no aprendemos a la primera, ¿verdad, mujeres? O las que tienen esposo, pues sobre todo lo saben más. Los hombres no aprendemos a la primera. La verdad, se los digo en buena onda, yo no aprendo a la primera. Vero me tiene que decir, otra vez. Y yo, pues es que los hombres no aprendemos a la primera. Abraham no aprendió a la primera y volvió a cometer el mismo error. Las mujeres saben muy bien que los hombres somos así. Necesitamos a veces volvernos a caer y cometer errores. Tristemente Abraham cometió un error muy grande, porque esto que él abrió puertas al pecado en su matrimonio, porque la entregó. En el principio la entregó a otro hombre y ahora estaba otra vez esa misma parte, y él vuelve a mentir, él vuelve a decir que es su hermana con tal de preservar su vida, o sea, por temor y no por fe. Él no tuvo fe, no creyó que Dios lo podía librar en ese momento, no creyó ni la primera vez ni esta segunda vez que Dios podía librarlos de la muerte. Y muchos de nosotros hemos mentido y no creemos que Dios nos puede librar de la muerte cuando nos encontramos en una situación de peligro, y en vez de tener fe somos capaces de entregar, bueno, no a nuestra esposa, pero muchas otras cosas, nuestras mismas convicciones, de mentir y de decir algo que realmente no viene de Dios, por no consultarla. Pero bueno, detrás de esta historia o segunda vez vemos la gracia de Dios, porque esta segunda vez Dios intervino, dijo, no, Abraham, yo creí que ibas a aprender de la primera, pero veo que estás cometiendo el mismo error y yo tengo grandes promesas para ti, yo tengo un plan muy grande para tu vida y tus generaciones, como para que andes cometiendo errores. Entonces esta segunda vez Dios dijo, ahora sí tengo que intervenir. Y dice la Biblia que Dios intervino en esta segunda decisión, y antes de que Abimelec, porque la tomó por esposa, o sea, yo me imagino que hizo una boda, hizo una ceremonia y todo para casarse con ella, y antes de la noche de bodas o de que se consumara Abimelec con Sara como si fueran matrimonio, dice la Biblia en Génesis 23, pero aquella noche Dios apareció a Abimelec. ¿Quién? Dios. O sea, como Abraham ya le había valido y la volvió a entregar por segunda vez, dijo Dios, tengo que intervenir. Y Dios apareció a Abimelec en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. ¿Se imaginan? Ay, Señor, qué fuerte. Tuvo que intervenir Dios, porque Abraham, yo creo que se acostó en su casa así como, pues no es la primera vez que la entrego. Como si nada. Y Saraí o Sara ya está así como que, pues bueno, no sé. Y tuvo que intervenir Dios y decirle a Abimelec, hey, si la tocas, date por muerto, porque esa mujer es casada. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte historia. Abimelec era un hombre íntegro, se ve por lo que viene la siguiente escritura, pues dice que cuando Dios le dijo, no la tocó, dice, yo no sabía. Él me dijo que era su hermana. Hasta yo lo abracé y le dije, cuñado. Génesis 25. ¿Qué dice ahí? Como Abraham me dijo, ahí está Abimelec diciéndole a Dios que ella era su hermana, y ella me lo confirmó. O sea, ella pues también dijo que era hermana de él. Yo hice todo esto con la conciencia tranquila y con las manos limpias. O sea, Dios le dice a Abimelec, no la toques o mueres. Y él, yo veo un hombre íntegro y con temor de Dios. Es más Abimelec que ni Abraham en ese momento. Dice, espérame. Él me dijo que era su hermana, ella dijo que también era su hermana, y yo dije, pues bueno, me gusta su hermana. Yo no lo hice con una mala intención, tengo mi conciencia tranquila o mis manos limpias, dice Abimelec. Tranquilo, no me mates. O sea, él tenía temor de Dios. Y dice la Biblia que cuando Dios lo confronta, realmente, como les digo, Abimelec era un hombre íntegro y con temor de Dios, porque en el 20:16, Génesis 20:16, mientras a Sara le dijo, este es Abimelec hablando con Sara, le dice, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata, o sea, tu hermano, pues era su esposo,
que servían de compensación por todo lo que te ha pasado, o sea, como diciendo, por estar conmigo. Así todos sabrán que eres inocente. O sea, yo ya hice algo con tu hermano, pero ahora que Dios me habló, ¿sabes qué? Te libro. Y no va a pasar, o sea, no voy a tocarte, no quiero morir, tengo temor de Dios y tú eres libre y nadie va a decir nada de ti mal. O sea, eres inocente, como diciendo, a pesar de que tú concebiste con tu esposo, pues que era su esposo Abraham, dice, yo te libero, o sea, te suelto, entiendo. Yo no quiero estar aquí metido en esta bronca matrimonial, porque Dios está en medio de ustedes. O sea, Abimelech reconoció que Dios estaba en medio de Abraham y Sara, y dijo, mejor ahí muere, aquí está, no te toco, listo, váyanse, los bendice y dice, no quiero tener problemas con ustedes. Pero Dios interviene de nuevo y esta vez rompe en Abraham y Sarai ese patrón y esa maldición de mentir por temor o de actuar por temor. Y dice, no voy a permitir que lo sigas haciendo, Abraham, no voy a permitir que por tus malas decisiones, por tu temor, se detenga el plan que tengo para ti y para tus generaciones. Y ese es el Dios que nos ama, familia. Cuando tú veas que Dios no te permite hacer cosas chuecas, es porque Dios tiene cosas grandes para ti. Cuando estés a punto de cerrar un negocio que no está bien, que está torcido y que algo no se está tomando en cuenta Dios, y Dios no te dejes porque Dios tiene algo grande para ti. No es que te esté castigando, no es que te quiera pobre, es que tiene mucho más cosas para ti que las que tú mismo en tus fuerzas y malas decisiones sin consultar a Dios puedes tomar. Eso es lo que le hizo ver a Abraham Dios. Entonces rompió con ese patrón, pero no con la maldición, porque la maldición ya había abierto puertas a Abraham. Desde la primera vez que entregó a su esposa y la segunda vez que lo volvió a querer hacer, él ya había abierto puertas en su matrimonio, en su familia y en su vida. Y cuando uno pensaría que esto había acabado, recuerden que Abraham y Sara, que no podían tener hijos, ya tenían 90 años esa segunda vez con Abimelech. Dice que pasaron pocos años después de ese momento y concibió, porque Dios les había prometido tener un hijo. No podían tener hijos. Conocemos la historia, parte de la historia de Abraham y Sara, donde pues cuando no, por desesperación Sara le dice, fíjense, pues ya acostumbrados, no, pues bueno, tú acuéstate con el faraón, y le dice, pues tú acuéstate con la sirvienta. Digo, pues si de acostar se trata, pues todos nos acostamos, ¿no? Pues sí, ahora entiendo por qué para Sara no fue tan difícil decirle a Abraham, pues bueno, no puedo darte un hijo, pues que te lo dé la sirvienta. ¿Sí saben? O sea, cobra más sentido ya decisiones como pareja o como en lo personal, cuando de pronto ves estas historias donde a Abraham le fue fácil hacerlo. Ahora Sara le dice, pues bueno, ten un hijo, y tienen un hijo que se llama Ismael, Abraham con la sirvienta. Sabemos esa parte de la historia, pero realmente el hijo de la promesa era Isaac. Y dice la Biblia que Sara concibe a Isaac milagrosamente por parte de Dios, porque era una promesa. Pero ¿qué creen? Isaac crece como hijo de promesa, empieza a pasar su adolescencia, su juventud, y dice a sus padres, pues como que ya quiero casarme. Y Abraham dice, bueno, dice la Biblia que Abraham tomó una decisión y mandó un siervo, y conocemos esa parte de que le buscó esposa para Isaac y todo lo demás, y bueno, y se va a casar Isaac con Rebeca. Y también dice la Biblia que Rebeca también era hermosa como su suegra. Dice, y era muy hermosa Rebeca, la mujer que fue esposa de Isaac. Entonces, pues bueno, eso de tal palo tal astilla, ¿va? Isaac, igual que su padre, aprendió a escoger una mujer hermosa, nada más, porque la otra parte repitió la misma historia. No sé si sabían, pero Isaac hizo lo mismo que su padre. Génesis 26:7. Y cuando la gente del lugar preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca, ahí está otra vez la historia, que Isaac tenía miedo otra vez de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo.
Lo mismo. Isaac no, es más, cuando Abraham y Sara cometieron estas dos veces el error de decir que eran hermanos, Isaac todavía ni siquiera era concebido. Él no sabía nada de eso. Yo no sé, porque la Biblia no dice si conoció desde pequeño su historia. Yo me avergonzaría de decirle a mi hijo, ¿qué crees? Un día vendí a tu esposa, a tu madre, y al otro día estuve a punto, pero Dios nos libró. Yo me avergonzaría de decir eso. Esas historias, ¿verdad?, que no las cuentas a tus hijos. Cuentas de que te montaste en un caballo y con, no sé, 1000 cosas, lo que sea, pero no le contarías a tus hijos historias como que vendí a tu madre o la entregué a otro hombre. Yo no sé si Isaac sabía para ese momento la historia que había hecho, pero sabía o no sabía, repitió la misma historia. Pero ¿saben por qué la repitió? No solo por temor, sino porque Abraham y Sara permitieron que entrara a sus vidas una iniquidad que se convierte en una maldición y que se transmite a las generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos, si no rompes con ellas. Y hoy Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Si tú has tomado malas decisiones y estás actuando mal y estás haciendo cosas que no son buenas, que ni siquiera me consultas y por temor lo haces, vas a transmitir no solamente para ti eso, sino para tus generaciones. Y ahí está. Isaac hace exactamente lo mismo con su esposa Rebeca, porque también era bella, y dijo, me van a matar si saben que eres mi esposa, di que eres mi hermana, y hacen lo mismo, cometen el mismo pecado. A veces tú y yo no sé si tú te has preguntado cuando hacemos algo que no agrada a Dios o cometemos un pecado y de pronto cuando, como si reaccionáramos, dijéramos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento lo hice? Te digo que es un patrón que heredaste, que sin darte cuenta lo estás acarreando y lo estás arrastrando más bien, de tal manera que mientras tú no rompas con eso, lo vas a repetir y lo vas a transmitir a tus generaciones. Cuando cometes pecados que no te explicas cómo es que de pronto lo hiciste, es porque son maldiciones que fueron acarreadas. Ahora, yo no estoy diciendo que tus padres fueron lo peor de lo peor, pero las consecuencias de cuando tú cometes un pecado te deben de dar un destello de no tanto juzgar lo que ellos hicieron, sino de romper para que tú no lo hagas, ni tus hijos ni los hijos de tus hijos lo vuelvan a hacer. Más que nada es eso, centrarnos, identificar para no hacerlo yo y no transmitirlo a mis generaciones. Porque saben, todo esto no se trataba solamente de ellos, de Abraham y Sara. Se trataba de que Isaac iba a concebir un hijo llamado Jacob, que después se iba a convertir en Israel, padre de una nación, la nación de Israel, el pueblo de Dios. Y entonces el enemigo sabía esto y dijo, yo tengo que truncar este propósito de Dios para que se conviertan en una nación. Por medio de Abraham la nación de Israel existe, por medio de su hijo Isaac, Jacob y ahora Israel, porque Jacob se convirtió en en Israel. El hijo de Isaac, Jacob, se convirtió en Israel. Dios le cambió el nombre a Israel y de él nacieron 12 tribus o las tribus de Dios o 12 hijos y es la nación de Israel. El pueblo de Dios, con el propósito y el plan de que en toda la Biblia hemos escuchado de él y hemos leído del pueblo de Dios y cómo Dios los libra, cómo Dios los lleva, cómo Dios los respalda y cómo Dios nos habla a través de todo esto. Pero Abraham y Sara no lo entendieron, vieron solamente su momento. Y a veces nosotros vivimos hoy en día pensando en nuestro momento, nuestro bien nada más. Y por nuestro bien no pensamos en el de nuestros hijos ni el de los hijos de nuestros hijos. Les dejamos una cochinada de herencia. Y digo cochinada espiritualmente hablando, no me malentiendan. Si no identificamos qué tenemos que romper para no heredarles, pues Dios también les salvó porque tenía un plan muy grande para ellos. Como les digo, iban a ser Jacob de ellos, que se convertiría en una nación. Lo que quiero resaltar es que puede ser posible que haya un patrón o un ciclo que se repita o que puede transmitirse de padres a hijos, de madres a hijas, de familia a familia y de generación en generación. Así como se puede pasar una maldición generacional,
Ahora en Cristo, bajo el nuevo pacto, se estableció a través de la cruz del Calvario una cancelación de esas maldiciones. La sangre de Cristo puede cancelar todas esas maldiciones que tú traías arrastrando de generación y que estabas repitiendo sin saber por qué lo estabas haciendo. En Cristo puedes hacerlo, pero necesitas reconocerlo y romper con ello. No es solamente recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, que es bueno, porque eso es la salvación, de confesar con nuestra boca, dice la palabra, que Él es el Señor, y declarar nuestros pecados, pero ese es el principio de nuestra libertad, es el principio de nuestro cambio espiritual. Entonces hoy te quiero decir que lo que Dios ha provisto es a través de Jesucristo es tu libertad, mi libertad. Nos quiere hacer libres a través de la sangre de Cristo. Entonces, si se ha transmitido a través de tu vida o de tus antepasados el pecado, Dios puede hacer que ya no se transmita hacia tus hijos ni hacia tus nietos. ¿Cuánto más puede traer libertad el nombre de Jesucristo que cualquier otra maldición, si solamente le crees? Entonces, cada vez que tú te acerques a Dios, eres libre, traes una bendición, y tu siguiente paso es bendecir a tus generaciones. De lo contrario, la maldición los alcanzará a ellos. Si tú no te arrepientes, no reconoces y rompes con esas maldiciones, va a alcanzar a tus hijos. Jeremías 32:18 dice: muestras tu gran amor a multitud de generaciones, pero también castigas la maldad de los padres en sus descendientes. Ahí está. Si no nos arrepentimos de la maldad o de las malas decisiones, dice, castigas la maldad de los padres en sus descendientes, o sea, a través de sus hijos. Oh Dios, grande y fuerte, tu nombre es el Señor de los ejércitos. Job 21:19 dice: decís, Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos, que Dios le pague para que aprenda. Suena fuerte. Job 21:19 suena fuerte si lo lees solo, pero después de haber leído Jeremías que Dios muestra amor a las generaciones cuando nos arrepentimos, ahora entendemos por qué con Job dice que Dios va a guardar esa iniquidad y se las va a pasar a sus hijos para que aprendan. Como diciendo, si no te arrepientes, tus hijos las van a repetir. Dios no está jugando, familia, no está jugando. En otras palabras, es posible que sean acumuladas para ti maldiciones y para tus hijos, si Cristo no trae libertad y te limpia con su sangre. Romanos 14:7: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Como diciendo, no se trata solo de ti. Tienes que vivir con un propósito más allá que el solo tuyo, sino pensar en tus generaciones. Segunda de Corintios 12:14: he aquí, esta es la tercera vez que estoy preparando para ir a vosotros, y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Dios está diciendo, no vengo a buscarte a ti, lo que tienes, sino tu corazón. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino las padres para sus hijos. Como diciendo, no es responsabilidad de los hijos mantener, y no solamente hablo espiritualmente a sus padres, sino la de los padres a sus hijos. ¿Qué le estás heredando a tus hijos? O sea, es lo que está diciendo, no se trata de ellos, se trata de ti para tus hijos. ¿Qué les estás dejando? ¿Qué legado? ¿Qué herencia espiritual? Lo que dejamos para nuestros hijos, sea cosas buenas o cosas malas, se van a transmitir si no nos arrepentimos. Por eso, cuando veas una fortaleza demoníaca tratando de desarrollarse en tu vida, tratando de establecer un patrón en tu vida, no es solo una batalla acerca de ti, sino una batalla acerca del plan y el propósito de Dios para tus generaciones. Tú dices, ay, es que ya me trae el diablo. Sí, pero no solo se trata de ti. Se trata de lo que quiere hacer con tus generaciones, que se pierdan, que no conozcan. Dice la Biblia que hubo un tiempo en el pueblo de Dios, y lo dice así, y hubo una generación que no conoció a Dios porque los padres no se lo transmitieron a sus hijos. Esa generación se perdió en perversidades y no conoció a Dios. Dice, hubo una generación que no conoció a Dios porque sus padres no se preocuparon por transmitírselo. Estás luchando por tus hijos,
Por eso hay que tomarla en serio. Ahora tú dices, Lalo, yo no estoy casado, estoy bien joven. Vas a tener hijos, te vas a casar. Toma decisiones buenas ahorita. No te esperes hasta el matrimonio. No te esperes hasta que tengas miedo y quieras vender a tu esposa o a tu esposo. Desde ahorita rompe con las iniquidades. Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Está hablándonos como hijos de Dios, siendo sacerdotes de nuestra familia. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también, me olvidaré de tus perritos, tus gatitos, tus hámster, tus mascotas. ¿Verdad que no? Porque ahora son perrijos, ¿verdad? Se preocupan más por los perrijos que por los verdaderos, de carne y hueso. Dice, yo me olvidaré de tus hijos. Si tú no sigues mi ley, hablando de la palabra de la Biblia, dice, si tú no lees mi palabra, si tú no te das conocimiento y entendimiento de ella, yo me olvidaré también. Así como tú te olvidas de Dios, yo me puedo olvidar de tus hijos. Hay quien simplemente va por la vida, y no lo digo que son ustedes, pero hay quienes sí lo hacen sin leer su Biblia. Y dicen, eso es para el predicador, para el pastor, para los hombres de Dios. Leer la Biblia les toca a ellos. A mí me toca venir a recibir lo que ellos dicen o estudian para yo entenderlo. Pero no, lo que acabo de leer es que somos sacerdotes de Dios y que es nuestra responsabilidad poner la palabra de Dios en primer lugar, tomar decisiones a través de la palabra de Dios. Porque dice, si tú te olvidas de mi palabra, yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte, está en la Biblia. Tú dices, ¿a poco? Sí, ahí está, lo acabamos de leer. Pero hoy Dios te está diciendo a ti, papá y mamá, y aunque no lo seas, vas a hacerlo, o que no estés casado, te vas a casar. A ti te está diciendo, más vale que ames mi palabra, más vale que te arrepientas y que reconozcas las iniquidades que estás acarreando y pidas una libertad para que suceda y rompas con esas maldiciones, porque de lo contrario caerá esa maldición sobre tus hijos. Salmo 103:17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Y su justicia para los hijos de sus hijos. Ahí está la promesa. O sea, Dios no es malo. Simplemente te está diciendo, para los que me temen, aquí está la promesa. La justicia va a alcanzarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lucas 1:50 dice, y de generación en generación es su misericordia, ¿para quién? Para los que le temen. Ahí están las promesas para ti y para mí. Pero necesitamos romper con las maldiciones que hemos acarreado y que estamos heredando a nuestros hijos, y ellos lo van a heredar a sus hijos, y así va a seguir. Esto es lo que estamos haciendo aquí en esta mañana, reverenciando o exaltando reverentemente el nombre de Dios, honrándolo. Dios no quiere que le tengas miedo por ser un Dios que castiga. Dios quiere que le tengas temor reverente. Temor que si sabes que su palabra dice que si no te arrepientes va a haber una consecuencia, y tú no quieres esa consecuencia para tus hijos. Tú no quieres que se mueran en maldición. Tú quieres que conozcan de Dios así como tú lo has conocido. Ese es el temor reverente, el que dices, Señor, perdóname porque yo no estaba dimensionando, como dicen luego por ahí, no estaba dimensionando lo que yo estaba acarreando a mis generaciones con mis malas decisiones. Y miren, este es un ejemplo. Vamos ya aterrizando a lo bueno. Ya les platiqué mucho de lo malo, de las malas decisiones, de lo que dice la palabra cuando no nos arrepentimos. Pero miren, un ejemplo muy, muy claro de cuando alguien tiene temor de Dios y lo transmite. Segunda de Timoteo 1:5 le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un apóstol muy joven y dice capítulo 1 verso 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué sucedió?
que la abuela empezó a acumular bendiciones para su nieto Timoteo, incluso mucho antes de que él naciera. Empezó a orar, empezó a buscar a Dios, tuvo una vida de devoción para Dios, comenzó a honrarlo en todo el tiempo. Y cuando Eunice, la madre de Timoteo, era una niña, ella en la casa escuchaba a su madre que decía: Dios, Dios, te amo, te adoro, Jesús, tú eres el Salvador, yo te oro. Y veía a su madre que estaba buscando a Dios. Eunice escuchó eso. Y cuando Eunice crece y se casa, tiene un hijo llamado Timoteo. ¿Y qué hace Eunice? Lo mismo que su madre: Dios, Dios, tú eres el rey de mi familia, eres el Señor de mi casa, yo te tengo temor, yo busco tu palabra, me entrego a ti y oro y declaro bendición para mis generaciones. Y nace Timoteo y ahora se convierte en un apóstol joven, que más adelante se convierten de los pastores más jóvenes en ese tiempo, que Pablo lo discipuló, o uno de los discípulos o apóstoles más jóvenes, y que incluso escribe libros en la Biblia y hoy lo recordamos, porque tuvo una abuela que oró desde que él ni siquiera había nacido, lo transmitió a su madre, y tuvo una madre que oró desde que él antes hubiera nacido, y cuando nace lo transmitió a su hijo. Y Timoteo, dice Pablo, tu fe no fingida, o sea, realmente estás bien impregnado de Dios, porque en tu casa siempre se ha hablado de Dios. No solo en la iglesia, en tu casa, en todo lo que hacen, dicen y piensan, se ve tu testimonio, Timoteo. Tu fe no fingida, porque viene de generación en generación desde tu abuela. Se dice que el padre de Timoteo no era cristiano, no creyente, era griego y creía en dioses griegos. Pero eso no impidió que su madre le heredara la gran bendición que Dios tenía para su vida. A veces hay matrimonios que dicen: es que mi esposo ora, es que mi esposo instruye a tus hijos, pero es que tráelos a la iglesia, fórzalos a entrar. No te bases solamente en lo que no quiere, porque estás dejándoselos en manos, no de tu esposo, del diablo mismo, cuando no los acarreas o los atraes a Cristo. Tu esposo está en tinieblas, hablando en el caso de Eunice, pero no por eso vas a dejar que tus hijos permanezcan en esas tinieblas. Y esta es la razón por lo que les decía, fue tan bendecido Timoteo, siendo un pastor joven, escribiendo libros de la Biblia tan joven, siendo y trascendiendo hasta el día de hoy. Ahora les voy a dar otro ejemplo. David. Wow, David, nomás escuchamos el nombre y no, pues sí, David, obviamente, pero también cometió errores. Pero ¿sabes qué fue lo que lo llevó a tener descendientes bendecidos? A que se arrepintió, a que aunque se equivocó, se arrepintió. Y dice la Biblia en 2 de Crónicas, que ya que había muerto David, después de 11 años de muerto David, Salomón, su hijo, siendo rey, en 2 de Crónicas hace esta oración. Fíjense bien, Salomón, hijo de David, después de que su padre había muerto, 11 años después, hace esta oración: oh Señor Dios, 2 de Crónicas 6:42, perdón, no lo dije. Oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido. O sea, como diciendo, no me rechaces a mí que estoy frente a ti orando. Acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. O sea, Salomón se presenta ante Dios haciendo una petición, le dice: no me rechaces, acuérdate de tu siervo David, o sea, mi papá. Acuérdate el amor que le tenías, acuérdate todo lo que hiciste o él hizo por ti, y la vida tan consagrada, a pesar de que se equivocó, se arrepintió. Acuérdate de tu siervo David. Y después de hacer esa oración, Salomón, que tocó el corazón y las fibras de Dios, porque David sembró en su vida oración y buenas bendiciones para sus generaciones. Y tocó las fibras. Cuando Salomón dijo: acuérdate de tu siervo David, dijo Dios: híjole, sí, es que él fue un hombre recto, se arrepintió y yo lo declaré como un hombre conforme a mi corazón. Y cuando Salomón le dice: acuérdate de él, dice que fue tan fuerte que tocó la fibra del corazón de Dios, que una nube de su presencia descendió en ese templo, porque él estaba construyendo el templo de Dios y lo estaba consagrando para Dios en ese momento. Y hizo esta oración como diciendo: vamos a inaugurar este tiempo, pero deseamos que tu presencia, como cuando mi padre la tenía en esa carpa, en esos palos ahí nomás, ahora en este lugar tan grande queremos que tu presencia también descienda. Acuérdate de tu siervo David. Y dice que una nube de su presencia
descendió tan fuerte que el mismo sacerdote no podría mantenerse en pie por la oración de Salomón, recordando a David, a Dios. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¿Tú podrías hacer esta oración? Yo ahorita podría decir lo siguiente porque lo recordé. Aquí están mis padres. Ellos tienen temor de Dios y le conocen. Pero antes de mi madre, hablando del lado materno, estuvo mi abuela. Y yo cuando vi esto, dije, ok, Señor, acuérdate de tu sierva Rosa. Mi abuela se llamaba Rosa. Que ella en su corazón te amaba de corazón. Que ella te buscaba, que ella nos llevó a conocerte y de ahí toda la familia. Acuérdate de tu sierva Rosa. Y pude entender, porque hoy estoy en Cristo, por mi abuela, por mis padres, mi madre, y ahora yo, y mis hijos detrás. Porque hubo una abuela Rosa en mi caso, no sé en tu caso cuál sea. Si tú te vas a tu historia familiar, a tu árbol genealógico, pudo haber alguien por ahí que conoció de Dios y que estuvo intercediendo, y tú eres la tercera, cuarta generación que después de que nadie la conoció, ¡pum!, cayó en ti la bendición. Por las oraciones, intercesiones y el temor de Dios de nuestra abuela, nuestra madre o de alguien más. Así vi yo esta parte donde dice la presencia de Dios descendió por esa oración de Salomón, recordándole a Dios a su siervo David, y dijo, voy a bendecir este templo, y cae la presencia, el mismo sacerdote que iniciaba en ese lugar, ahora sí que los servicios, no podía mantenerse en pie. Dice, wow, ¿qué pasó? ¿Qué cambió la atmósfera? Una oración sincera, recordándole a Dios un hombre que le temió y se arrepintió. Wow. Eso fue 11 años después. Pero ¿qué creen? 23 años después de la muerte de David, 11 años después fue Salomón. 23 años después de la muerte de David, Salomón cometió un error, porque hubo iniquidades que no rompió. David pecó con una mujer casada, ¿verdad? Sabemos esa historia, Betsabé. Se arrepintió, sí, pero esa iniquidad alcanzó a Salomón. Dice que Salomón, después de tener mucho dinero, el reino, y tener sabiduría, porque fue lo que le pidió a Dios, dice que se casó con muchas mujeres. Salomón fue un hombre que tuvo muchas mujeres. Yo no creo que le preguntó a Dios. Yo no creo que le haya dicho, Dios, ¿me dejas tener 1, 2, 3, 100, nada más 100? Yo no creo que le preguntó a Dios. Sin preguntarle a Dios tuvo más de 100, no sé cuántas, debe estar en la Biblia, pero el punto es que tuvo muchas mujeres, y aparte de que fueron muchas, ni siquiera eran de su pueblo, eran extranjeras de los enemigos. Eran mujeres extranjeras, eran mujeres religiosas de otro Dios, adoraban a otro Dios, no al Dios verdadero de Egipto, y todo eso, tenían esas cosas estas mujeres con las que Salomón se juntó. Y hubo una consecuencia. Fíjense la consecuencia de Salomón por repetir un pecado por el cual él no rompió. Y el Señor le dijo a Salomón, Primera de Reyes, capítulo 11, versos 11 y 12. Y el Señor le dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto, o sea, no le consultó a Dios lo que hizo, y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti. Wow. Y lo daré a tu siervo, no a sus hijos, a tu siervo, al que te sirve, el reino será para él. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David. Así como diciendo, tú no vas a ver esto mientras vivas. Por amor a tu padre, te voy a preservar en el reino hasta que mueras. No lo haré en estos días, dice. ¿Dónde me quedé? Por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tus hijos. Qué triste, ¿eh? O sea, por no consultarme, por hacer lo que te dio la gana, tus hijos no heredarán el reino que tu padre te dio. Pero por amor a tu padre tú no lo vas a ver, así que cuando mueras, quien va a tomar el reino no va a ser tus hijos, y ellos no van a llegar a recibir la herencia por el pecado que hiciste, le dice Dios a Salomón, 23 años después.
de que David, su padre, había muerto? Dice, por amor a David no le quitó la bendición a él, sino se la quitó a los hijos. A veces tú dices, oye, pero a mí me va muy bien. Ok, puede ser por amor a tus padres o a tu abuela o a quien te heredó esa bendición, pero no te confíes, porque puede que para tus generaciones ya no alcance. Es lo que está diciendo aquí. ¿Sabes qué? Por amor a lo que alguien hizo por ti, te voy a preservar, pero de tus generaciones ya no va a seguir. Qué triste, ¿no? Qué triste que tus hijos y los hijos de tus hijos se pierdan por tú no reconocer, 23 años después de muerto. Ahora, familia, nunca permitas que nadie diga que Jesucristo no te es suficiente ni hace diferencia en tu vida, porque sabes, el diablo va a decirte a través de personas o de situaciones o cosas que vives diario, ay, sí, no es cierto, no, eso no pasa, no, eso era en el antiguo pacto, el nuevo pacto, la gracia, hoy en Cristo todos somos bien padre, no, y te empiezan a decir de cosas que te envuelven para no tomar la decisión de cortar y romper con maldiciones generacionales. Hay quienes no creen en que un hijo de Dios tiene que romper maldiciones o incluso tiene que ser liberado. Hay quienes no lo creen. Y digo, hablo de gente cristiana o de hombres y mujeres de Dios. Pero aquí está, la Biblia lo dice muy claro, si tú no rompes con esto, los va a alcanzar. Avanzo, 305 años después de la muerte de David. Primero a los 11 años, a los 23 le pasó eso a Salomón. Ya 305 años después de la muerte de David, ¿qué creen? La Biblia dice que un hombre llamado Ezequías, que era tataranieto de David, estaba en peligro. Ezequías era tataranieto de David. 305 años después de su muerte, su tataranieto Ezequías estaba reinando en el pueblo de Dios, justamente el pueblo de Israel. Dice, estaba rodeado por sus enemigos y Jerusalén estaba a punto de ser aniquilado por los enemigos de Dios o del pueblo de Dios. Y Dios envió una palabra a Ezequías, el tataranieto de David. ¿Quieren saber qué le dijo? Segunda de Reyes 19:32. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria, que era el enemigo. El enemigo no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con su escudo, ni levantará terraplén contra ella. Como diciendo, miren, no les va a pasar nada. El rey enemigo de Asiria no va a hacerles nada, le decía a Ezequías. No va a pasar nada. Y dice la Biblia que esa noche que Dios le dio esa promesa al tataranieto de David, por la bendición de David que él acumuló tan grande que alcanzó hasta sus generaciones, que era Ezequías, dice que Dios envió un ángel y mató a 185,000 de los enemigos de Jerusalén, de Israel. Un ángel mató a los enemigos en una sola noche, 185,000 de ellos. ¿Por qué lo hizo por Ezequías? Segunda de Reyes 19:33-34. Aquí está. Por el camino que vino, por él se volverá y no tendrá en esta ciudad, está hablando Dios a Ezequías, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¡Guau! 305 años después de la muerte de David, Dios todavía estaba respaldando la bendición en Ezequías, su tataranieto. Le dice, no los van a tocar, yo voy a mandar un ángel y matará a sus enemigos por causa de mi siervo David. ¿Hasta dónde puede alcanzar una bendición cuando tomas buenas decisiones y cuando rompes con las maldiciones? Por mi siervo David, que acumuló tantas bendiciones que todavía muchas generaciones alcanzaron esa gran bendición. Proverbios 13:22. Si gustan pasarlos de la alabanza, ya voy a ir cerrando. Proverbios 13:22 dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador están reservadas para el justo. La primera parte, el hombre bueno, ¿qué hace? Deja herencia a los hijos de sus hijos. O sea, el que tiene temor de Dios sabe lo que está dejando a los hijos de sus hijos. Deja buena herencia.
Y no solo se refiere a una herencia económica para los hijos, sino también una herencia espiritual, en la que tú vas a hacer que prevalezca tus generaciones. Y yo quisiera que terminar con una canción y una oración en donde tú digas, bueno, ok, Lalo, ya me dijiste las malas decisiones con temor, lo que acarrean en mi vida, como lo hizo Abraham. Y yo quiero ser un hombre de fe que toma a partir de hoy buenas decisiones. Y que si algo me está ahorita, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Atormentando, o me brincó en el momento de la predicación, ¡pum! Esta maldición estoy repitiendo y no me había dado cuenta. Por tus hijos, rompe con esa maldición. Por los hijos de tus hijos, rompe con esa maldición. No permitas que el enemigo se robe la bendición que Dios ya tiene para ti y para tus generaciones. No lo permitas. Está en ti decidir hoy el que esas maldiciones no les alcancen a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Está en ti. No está nadie más. No esperes que sean tus hijos los que rompan con eso. O no esperes a que tus papás lo reconozcan y la rompan. No esperes, no vayas y digas, papá, rompe con eso porque mira, me está alcanzando. No, hazlo tú. Deja que a tu papá le hable Dios y que él rompa con lo que él tenga que romper. Pero tú hoy aquí, en la presencia de Dios, puedes romper con esas maldiciones. Ese es lo que Dios nos está diciendo en esto que leímos. Y yo quiero que cantemos esta canción y después de cantarla, vamos a hacer una oración de fe. ¿Sí?